Bueno, ingeniero, ¿cómo podemos leer estos sismos, dos muy fuertes, tan solo en este mes de agosto? Sí, mira, estos sismos, digamos que esta sismicidad que ha ocurrido en el país, tanto el del 17 de agosto como el que ocurrió el día de ayer, es una sismicidad que es normal que ocurra, ¿sí? Porque pues nuestro país es un país sísmico, por decirlo así. Tenemos, digamos, en el Pacífico colombiano una zona de contacto de placas tectónicas, donde una placa está entrando por debajo de otra. Lo mismo tenemos en la parte norte, en el Caribe, también tenemos otro proceso de choque de placas. Y de igual manera pues tenemos una serie de fallas geológicas activas que se producen pues por digamos que por este choque de estas placas contra la parte de Sudamérica, digamos, contra esta esquina noroccidental de Sudamérica, generando también pues una sismicidad que digamos que como la del pasado 17 de agosto pues está asociada a fallas geológicas activas, digamos que es donde se sabe que ocurre pues una sismicidad de tipo superficial como la que se presentó el jueves de la semana pasada, y en la que ocurrió pues el día de ayer está asociado posiblemente pues a este proceso de subducción, donde como les digo, una placa ingresa por debajo de otra y se genera un sismo de estas características como el que tú mencionas, de magnitud 5.5, con profundidad superficial, y que pues fue sentido en varias regiones ya pues del occidente colombiano. Sí, ingeniero Lozano, hablemos del fenómeno de las réplicas luego de un temblor de estas magnitudes. ¿Cuántas se puede esperar luego de este temblor que se sucedió allí entonces en Chocó? Sí, en las réplicas pueden ocurrir. De hecho, ahí ya han ocurrido pues algunas réplicas, digamos, después de este evento que se presentó el día de ayer. Para que un sismo, digamos, que se genere en réplica, pues va a depender de su mecanismo y de su profundidad y magnitud. Generalmente cuando tenemos sismos de magnitud 5.5 o mayores, pues vamos a tener una serie de réplicas que se van a ir presentando durante días, semanas, o a veces incluso pues pueden tardar meses, digamos, dependiendo de la magnitud. Si ya la magnitud, si tenemos magnitudes ya un poco más altas, pues vamos a tener que esas réplicas van a durar de pronto un poco más de tiempo. ¿Sí? Eso va a depender de la magnitud y de la profundidad del sismo. O sea, vamos a tener esas réplicas que van a estar ocurriendo, digamos que ya estas réplicas van a ser de una magnitud menor a la de este evento principal, que nosotros llamamos evento principal al evento pues de mayor magnitud, y con el tiempo pues esas réplicas son de menor magnitud y van a ir disminuyendo también en su cantidad con el tiempo, pero pues sí vamos a tener una duración que puede tardar incluso pues algunos meses. Ingeniero Lozano, ayúdenos a hacer un poquito de pedagogía con los oyentes, incluso para nosotros los periodistas que nos lanzamos a informar sobre estas situaciones y a veces no tenemos claros los conceptos. ¿En qué momento un sismo se considera un terremoto? ¿Hay una categoría, hay unas clasificaciones que nos permitan entender esto? Digamos que para nosotros, desde la parte técnica, el concepto de terremoto, temblor o sismo es equivale a lo mismo, ¿cierto? Independiente de la magnitud, sino que a nivel cultural, digamos que las personas han asimilado como el concepto de terremoto cuando ocurren daños. Sí, digamos que siempre que ocurren daños lo califican como terremoto, pero para uno que estudia el tema, pues la verdad no hay variación. Entonces, digamos que eso lo hacen, se hace a nivel cultural, pero no hay una distinción. Digamos que eso pues se forma parte así como de la cultura general, llamarlo terremoto cuando se presentan daños, porque pues recordemos que acá han ocurrido sismos, por ejemplo los que ocurren en la zona de Bucaramanga, en lo que es el nido sísmico de Bucaramanga. Allí ocurre una serie de sismos profundos, inclusive pues han ocurrido sismos de magnitud 6, pero por ejemplo como no causan daño pues no lo llamamos o no lo llaman terremotos, digamos las personas, pero en sí el concepto equivale a lo mismo. Sí, también hay otros conceptos como lo que es magnitud e intensidad. Digamos que la magnitud, por ejemplo, es el único valor que tiene el sismo, digamos, para medir la cantidad de energía que se libera, y la magnitud pues nos da una idea de qué tan fuerte es el evento sísmico, ¿cierto? Digamos que ya uno cuando
Tenemos sismos de magnitud como el de ayer de 5.5 o como el de, más que todo, digamos, ya cuando superan una magnitud de 6, como el del 17 de agosto, pues ya espera que de pronto se puedan presentar algunos daños, sobre todo en la zona epicentral, en edificaciones pues que no tienen como tal un sistema sismo resistente, pero pues también va a depender de otros factores, digamos la destructividad de un sismo, que va a estar asociado pues también a la cercanía a centros poblados, a la calidad, digamos, en la sismoresistencia de las edificaciones, la profundidad del sismo. Sismos más superficiales pues pueden causar más daño cuando están cerca de centros poblados. Tenemos el tema de los suelos que tienen las ciudades, por ejemplo, como en el caso de Bogotá, en el sismo del pasado 17 de agosto, en distintas partes de Bogotá pues el sismo se percibió de distintas formas, porque pues los suelos de Bogotá hacen que las ondas sísmicas se modifiquen, se amplifiquen, de pronto que dure más el sismo, digamos que tenga una mayor duración. Entonces ese también es un factor importante, digamos, como en los temas, en la parte de lo que es la destructividad de un sismo. Y ya el concepto de intensidad pues lo vamos a tener asociado a los efectos que se causan, ¿cierto? Digamos que lo que les venía comentando, digamos, ya la intensidad está relacionada con los efectos que tiene, cómo se percibe, cómo se siente, los daños que se presentan en edificaciones. Entonces el nivel de intensidad sí puede variar de un sitio a otro, de una ciudad a otra, pero la magnitud del sismo sí va a tener un valor único nada más.